Vale, empiezo, ¿vale? 1, 2 y 3. Guerra total en Oriente Medio. Ataque iraní contra Estados Unidos. ¿Se desplomará la República Islámica? Hola a todos, bienvenidos a Velum Artis, actualidad militar y geopolítica. Y vamos a intentar analizar qué está sucediendo en Oriente Medio tras el ataque, simbólico o no, de Irán a la mayor base estadounidense en toda la zona del Oriente Medio, en Qatar. Vamos a hablar con nuestros amigos Juan Carlos Pérez y Juanjo Sánchez Arresiegos. Hola Juanjo, que hace mucho que no vienes por aquí, y hola Juan Carlos, ¿qué tal? Encantado, Francisco. Hola, Juan Carlos también. Pues Juanjo, experto en Oriente Medio, y hizo una tesis en su momento sobre la relación España-Egipto y los países árabes. Y Juan Carlos, politólogo y también divulgador en su canal de YouTube muy interesante que se llama, como él, Juan Carlos Pérez. Pues hola Juan Carlos y hola Juanjo, también bilbaínos los dos. Pues Juanjo, vamos, si queréis, no analizar en sí lo que pasó hoy, porque hice un programa en el que intenté hablar un poco del ataque, de los supuestamente 14 misiles lanzados por Irán, uno por cada bomba que le lanzó Estados Unidos, en una especie de represalia controlada, ¿no? Una especie, podemos decir, de símbolo, ¿no? El tema es cómo se lo toma el otro lado, ¿no? Es decir, cómo se lo va a tomar Trump que le hayan mandado 14 símbolos, ¿no? Bueno, la declaración que hace Trump en su red Truth Social es que ha sido un ataque muy poco importante, que ya se lo esperaban, y un poco como pasando del tema, como diciendo, somos demasiado fuertes y demasiado grandes para que esos insignificantes tíos del turbante nos puedan amenazar de ninguna forma. En aspecto es una reacción positiva y que por lo menos da a entender que no va a haber una escalada, pero con Trump, que es básicamente una fuerza del caos, puede suceder cualquier cosa. Según Trump, dice básicamente que la respuesta ha sido muy suave, que le lanzaron 14 misiles, 13 fueron noqueados y uno cayó en un lugar libre, es decir, en un campo. Y básicamente es eso, es decir, yo creo que parece que no va a haber una gran respuesta por parte de Estados Unidos viendo esto, ¿no? Leo el texto íntegro, pues acaso así ayuda un poco más, ¿no? Ahí leo para que no haya dudas de que no parece demasiado problemático, ¿no? La respuesta. Irán ha respondido oficialmente a la destrucción de sus instalaciones nucleares con una respuesta muy débil, algo que esperábamos y que hemos contrarrestado con gran eficacia. Se han disparado 14 misiles, 13 fueron derribados y uno fue liberado, caído en un campo, porque se dirigía en una dirección no amenazante. Me complace informar que ningún estadounidense resultó herido y que prácticamente no se produjo daños. Lo más importante es que se han desahogado y con suerte no habrá más odio. Quisiera agradecer al muy respetado emir de Qatar por todo lo que ha hecho en pos de la paz de la región, en relación con el ataque de hoy a la base estadounidense en Qatar. Me complace informar que además de que no haya habido estadounidenses muertos ni heridos, y muy importante aún, tampoco ha habido catarís muertos ni heridos. Gracias por su atención en este asunto. Es decir, parece que Trump lo considera parte del show, ¿no? Es decir, que les han respondido, ¿no? Juan Carlos. Sí, tal vez haya quien pueda pensar esto es como aquella respuesta en tiempos del asesinato de Soleimani, que llamaron incluso a la base diciendo vamos a tiraros unos pepinos por aquí, estaros a cubierto para que no haya bajas. Eso es lo que por lo menos insinúa Donald Trump en el mensaje. Últimamente ha dado unos cuantos. Uno de ellos es que le encanta la paz y le gusta todas estas cosas.
claro, ahí nos encontramos con la vicisitud de discernir, a ver cuál es el relato de unos, de otros, porque Irán empieza a decir, bueno, Fordow nos lo han atacado, pero igual no tanto, igual no está destruido, que si no aparece la señal de la radioactividad, que si los casi 500 kilos no estaban allí de uranio enriquecido, que si tranquilos, tenemos bases por todo el país que son igual o más importantes. También, ¿qué es? ¿Un mensaje para quién? Este ataque a Qatar. ¿Es un mensaje para el mundo? ¿Es un mensaje para el pueblo de Irán? ¿Es un mensaje para la Guardia Revolucionaria que puede estar diciéndole a los ayatolás que son unos flojos para impedir que haya una toma militar del poder? No lo sabemos. ¿Cuál es la posición de Donald Trump? Porque Axios hizo una encuesta en la que un 44% de estadounidenses estaba diciendo que iba a ser más peligroso en caso de haber hecho lo de Fordow, y solamente un 25% que le veía beneficios. Pero claro, recordemos que ya en 1939, 40 y 41, un poquito antes del Día de la Infamia, el pueblo de Estados Unidos estaba en contra de cualquier involucramiento en una guerra. Así que esto de la opinión pública es una energía renovable. Y si hubiera algo doloroso para Estados Unidos, seguramente cambiarían. Donald Trump llegó prometiendo paz. Llegó diciendo que estas cosas como la de Fordow solamente las hacían los demócratas. Es más, hace como 10 años dijo que Obama iba a hacer algo de esto porque era un macho alfa de estos poderosos. Al final lo ha hecho él. Así que parece que escupir hacia arriba en redes sociales a veces puede caer en el ojo de uno. A pesar de que los trumpistas creo que esto le está un poco igual. Bueno, no, lo contrario, no les gusta la idea esta de salirse del aislamiento, ¿no? Juanjo, un poco, ¿qué opinas sobre, digamos, la posible o no reacción de Trump? Bueno, en mi opinión, este contraataque iraní ha sido sobre todo una exhibición de fuerza, un gesto, como cuando lanzaron muchas docenas de drones y de misiles contra Israel, pero a cámara lenta, y para que Israel pudiera derribarlos cómodamente y que el asunto no pasase a mayores. En cuanto a la posición de la Guardia Revolucionaria, ellos son el ejército principal del país por encima del Artés, que es la Fuerza Armada regular, profesional, o los reclutas de la mili. Entonces ellos saben perfectamente cuántas armas tiene el país, qué recursos tiene para devolver los golpes y a contraatacar o defenderse de las fuerzas aéreas. Entonces realmente no hay margen para que se insubordinen contra su propio gobierno, que además han sido seleccionados porque son los fidelísimos, por eso tienen incluso más armas que el ejército regular, porque ellos saben perfectamente qué es lo que realmente está a la instancia del gobierno hacer y que no. Y lo que realmente pueden hacer ahora los ayatolás para defenderse es muy poco, o sea, prácticamente están indefensos. Es como si estuvieran un tío atado a una pared, crucificado, y los adversarios están allí tirándole piedras a voluntad, y el hombre lo único que puede hacer es lanzarles maldiciones y algún escupitajo. No tiene margen para hacer más. Y entonces lo que Trump va a hacer ahora parece que simplemente está muy satisfecho de que todo va bien, que es la pelea perfecta para un matón como él. O sea, una pelea donde sabes que el adversario no te puede devolver el golpe ni puede hacerte apenas ni un arañazo. Así de sencillo. Mira, ahí acaba de publicar en True Social Trump, en Real Donald Trump, esta publicación que dice: congratulations, ¿no? Enhorabuena, mundo, es tiempo para la paz. Es decir, parece que él acaba de decir que la respuesta iraní no va a llevar a una escalada. Me alegro mucho, ojalá quede ahí. Y eso sí, Israel seguirá con su guerra contra Irán, con el objetivo, yo creo, que ya no de acabar el programa nuclear, y ahora nos vamos a la siguiente parte, ¿no? El objetivo de descabezar al régimen. Está haciendo ataques hoy contra la Guardia Revolucionaria, contra la milicia Basir, la milicia, y como es, se me acaba el nombre, Basir. Y también acaba de atacar una base de la Marina en la costa hoy mismo. Es decir, yo creo que Israel sí tiene el objetivo de intentar debilitar al régimen, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros esto? Si es un objetivo o solamente está haciendo daños para desorganizar las defensas.
Juan Carlos. Sí, sería interesante saber cuál es el concepto de victoria para cada uno de los actores de esta especie de duelo mexicano, en donde Israel entró... ¿Sigues ahí? Sí, Juanjo. Sí, bueno, yo decía eso de que primero habrá que saber eso, que cuál es la posición y el objetivo, porque igual de esa manera podemos ver en qué punto está la cosa y qué están dispuestos a ceder o digamos con qué escenario se pueden conformar Israel, Irán y los Estados Unidos. Probablemente Estados Unidos tenga la posición más cómoda para Trump, tanto en cuanto piensa que puede ser como un interruptor de participo o no participo, ahora he entrado, no me van a hacer nada, más allá de esta golpiza pequeñita que parece una collejita y ya está, incluso pidiendo perdón a Qatar de os hemos atacado una base que está en Qatar, pero no queremos atacar a Qatar porque ese juego de equilibrios. Luego otros países han hecho un poco de escenificación, haciendo un enarbolamiento de una señal como es la de ataque aéreo, a pesar de que no les han atacado a Bahrein, a Kuwait, Jordania incluso. Parece que atacaron sí Irak. ¿Cuál es el objetivo para los ayatolás? ¿Cuál para la Guardia Revolucionaria? ¿Con qué se conformarían? ¿Están dispuestos a asumir que no van a tener, por lo menos por ahora, el armamento nuclear? Que ahora parece que hay una formulación de relato que es increíble. Hacer como que Irán jamás ha querido tener arma nuclear. Nunca ha hecho ningún esfuerzo por esta situación. Es más, Irán ha sido invadida, atacada, y jamás ha invadido y atacado a nadie. Pareciera que estaban bailando el Kumbaya, gente con el sari y con ramos de flores en estos años desde el 79, y que eso de los proxies, pues esa imaginación de los sionistas, que es Hezbollah, jamás deben de ser clubes deportivos. Esto, que lo digo de manera un poco risible, es cosa que uno puede ver en los últimos días en putinejos que están haciendo trabajo sucio respecto de los proiraníes, y directamente a aquellos que son fans primarios del régimen de los ayatolás. Por lo que hay que ir viendo todas estas circunstancias, porque una cosa es el relato, el discurso y lo que podamos ver de todas las partes, y luego otra por dónde pueden encauzarse para llegar a un punto de equilibrio en donde por un lado no haya escalada, por otro no pase nada en el estrecho de Hormuz, cuyo principal perjudicado sería China, y por otro ciertamente que se desinflame el asunto, porque los conflictos mejor cuando se encauzan y se terminan. Sí, eso está claro. Y de hecho hay algo llamativo, que Washington Post, estuve leyéndolo hace un rato, decía que los intentos diplomáticos no habían cesado, pero que se había dificultado por el hecho de que Ali Khamenei está escondido en un búnker incomunicado y no podía haber contactos. Por lo tanto, yo creo que Trump sigue pensando que lo que acaba de hacer es darle un golpe para que negocien el fin del programa nuclear, porque él dice que sigue en negociaciones. Es decir, no sé muy bien qué hay de verdad, pero tenía aparentemente tres herederos, ¿no? Creo que uno era el nieto de Khomeini, otro el propio hijo de él, lo cual se corre el riesgo de convertirse en una monarquía islámica hereditaria. Bueno, su hijo dicen que no está bien posicionado. Juanjo, ¿qué querías algo de comentar en razón a lo que estaba diciendo Juan Carlos? Uy, a Juanjo tiene mala conexión. Juanjo, ¿estás ahí? ¿Me oís bien? Sí. Habla, a ver. Chicos, ¿me oís bien? Sí, te oímos, sí. A ver, habla. ¿Me recibís? Sí. No, a nosotros no. Bien. La actitud de Trump, que es, bueno, dejando aparte que Trump es poco digno de confianza, recordad que hace un par de días decía que iba a dar 2 semanas de plazo para la que saliesen las negociaciones. Ese latiguillo tiene siempre Trump a todo, dentro de 2 semanas. En 2 semanas lo hago, doy un plazo de 2 semanas, siempre dice 2 semanas.
Y bueno, ni 2 semanas ni horas, o sea, ha atacado por sorpresa. Ahora dice que ha llegado el momento de la paz, o sea, piensa que son todos como él y que después de recibir una buena paliza se van a asustar y van a rendirse. Y de momento no parece que vaya a ser así. Ya veremos qué es lo que sucede mañana mismo si hay novedades. Pero realmente yo quiero resaltar un punto, y es que, en mi opinión, Irán lleva más de 20 años con el programa nuclear. Hablo de ese tema en un artículo mañana en el diario El Correo. Y no lo han conseguido, no son capaces ni siquiera de terminar la fase más fácil, que es la depuración isotópica del uranio, para conseguir la concentración del 80% del uranio 235, que es el isótopo que se utiliza para las bombas. Y están intentando mantener con vida algo que es un fantasma, algo que no pueden alcanzar, que es un tema de prestigio o de orgullo. Entonces, si Ali Khamenei fuera inteligente, aceptaría rendirse y aceptaría que no pueden conseguir las armas atómicas y que no pueden mantener una posición imperial en Irak, en Líbano, en Siria. Bueno, en Siria ya la han perdido. No, ya no. O en Yemen. Pero aquí hay un elemento de orgullo, de obcecación, y es que esta gente son creyentes de verdad, piensan que Dios está ahí y que está mirando, que está juzgando a los verdaderos creyentes y a los falsos, a los tibios, a los que se asustan. Y aunque Trump hable ahora de paz, a lo mejor mañana lanza otro bombardeo. Entonces la situación es de momento extremadamente volátil. La verdad que hay que ir siempre a ver un poco lo que quería Irán, ¿no? Irán quería convertirse en la potencia regional, en el representante máximo del Islam, aunque es chiita, en el faro de todos los musulmanes. Creó esa red de milicias prosi, que yo creo que la mayor víctima del 7 de octubre fue esa red. No sé qué grado de relación tenía, pero Hezbollah está muy debilitada o casi deshecha como unidad militar. Jamás lo mismo, aunque sigue combatiendo en Gaza y resistiendo. Los hutíes es verdad que siguen, pero lanzaron 50 misiles en todo el rato, digamos, en lo que lleva de guerra, cuando cohetes mandó casi 20.000 Hezbollah. Es decir, estamos hablando de un debilitamiento, y con la caída de Siria ya no hay un contacto real casi entre Irán y Israel, ¿no? Es decir, va a ser una guerra a salvas, y en esta guerra a salvas parece que el que tiene las de ganar es Israel. Y después, en lo del programa nuclear, yo no sé si lograron o no enriquecer el uranio al 400 kilos, como dicen, pero lo que sí está claro es que no logró el objetivo de tener algo, un arma, que impidiese que le atacasen. Y le lograron atacar. Y sobre todo, yo creo que ahora el pueblo, no sé cómo acabará la relación con el régimen, pero va a decir: todo lo que gastasteis en armas, en misiles, no sirve para nada. 20 años. Sí. Oye, Juanjo, tienes mala conexión. ¿Qué estás con wifi, no? Bueno, para construir... ¿Me oyes? ¿Me oís? Sí, ahora sí. Decía que para construir una bomba atómica como la de Hiroshima hacen 35 purificado hasta el 80%. Y luego hacen falta varias decenas más de uranio normal y un dispositivo muy complejo, que es lo que hace que todo explote y haga ¡pum! Y lo cierto es que deberían tener todo el uranio necesario hace más de 10 años. No es un proceso tan complicado. Y si siquiera han conseguido eso, es porque todo el personal técnico cualificado que era capaz de darles el arma atómica o están muertos como disidentes, o están en la cárcel, o se han exiliado porque no quieren aguantar una oligarquía religiosa como la que gobierna Irán ahora. O sea, los técnicos han huido, igual que huyeron de la nazi, y luego cuando quisieron construir la bomba atómica, bueno, ni siquiera se lo podían plantear. Ese es el problema que tienen con las armas atómicas. Y el ejército de proxies sirve sobre todo para fastidiar y hostigar y mosquear, pero no son realmente una amenaza estratégica, y de hecho ese planteamiento imperial y expansivo que ha tenido Irán ha tenido un efecto boomerang de que
les ha dado tanto miedo a las monarquías árabes del Golfo Pérsico que han preferido empezar a acercarse a Israel antes que verse obligadas a doblar la rodilla ante el Irán de los ayatolás, porque Irán es un país mucho más industrializado y poblado y cohesionado que todos los países árabes del Golfo Pérsico juntos. Hablé de esto en un artículo que escribí para el Instituto Español de Estudios Estratégicos, planteando el concepto de una guerra fría entre Irán y Arabia Saudí, que iba a ser quizá una guerra caliente. Y es que realmente si Irán y los países árabes del Golfo Pérsico llegasen a las manos sin intervención de terceros, iba a ser una masacre. Entonces, no, es que Irán, claro, Irán tiene una población de 90 millones de habitantes, pero que tiene mayor, digamos, capacidad. Sí, no, Arabia Saudí es casi más bien una masa de gasto, ¿no? Gastan el dinero del petróleo. Ahí, Juan Carlos, sobre el tema del programa nuclear, yo creo que también tiene una vertiente, que es la que a mí me parece muy interesante, ¿no? Un país en el que en el reparto de su PIB no llegan a $5.000, aunque alguien dirá que son dólares que si nos vamos al PIB por poder adquisitivo son más ricos que los monaquenses, ¿no? Pero la realidad es que no es así. Y claro, cuando gastaron tanto en defensa y gastaron tanto en misiles y gastan tanto en sistemas antiaéreos que no sirven para nada, puede haber un mayor descontento de la población. No ahora, porque claro, cuando les atacan, mucha gente se unirá por el sentimiento de me atacan, pero pasado un rato la crisis económica puede ser muy grande en Irán, ¿no? Aunque sobreviva el régimen, ¿no, Carlos? Sí, posiblemente en el momento del ataque la gente diga no es el momento ahora, pero tengan esa percepción. Lo que me resulta ciertamente curioso que cuando se habla de PPAs en dólares, en poder en paridad de adquisitivo, lo usan gentes que antes, en el minuto antes, han dicho que quieren desdolarizar la economía del mundo, lo cual ciertamente resulta pintoresco. Pero ciertamente los iraníes llevan décadas sufriendo sacrificios precisamente por ese bien mayor, en donde al altar de un objetivo del mismo que Rocketman lo estableció para tener el arma nuclear por Corea del Norte, sacrifican un montón de elementos. Aquella dicotomía de cañones o mantequilla, pues han gastado un montón de mantequilla en favor de un cañón gordote, como sería el arma nuclear. Y tienen recursos, tienen muchos recursos para tener un bienestar tremendo. Es lo que muchas dictaduras suelen tener, el coste de oportunidad de tener una dictadura respecto de un sistema de libre mercado, de democracia liberal, de estilo occidental, o como tienen en Australia, Nueva Zelanda, Japón y varios países que uno puede pensar fuera del propio continente europeo. Y ahí ciertamente sería donde muchos jóvenes estarían pensando, y en buena medida piensan con los pies, de emigrar. El que puede se va. Resulta también curioso el pequeño detalle de que es un país descreído. Es una teocracia totalitaria, pero solamente un 35% de los iraníes se identifica como musulmán. En los últimos años, miles, por no decir decenas o cientos de miles, hay quien dice que incluso 1 millón de personas se han convertido al cristianismo en Irán, con todo lo de dificultad que puede tener convertirse a una religión vista como de cruzados y con toda la represión que puede llevar. El resurgimiento tímido del zoroastrismo, una religión histórica, milenaria. Incluso la posibilidad de que Reza Pahlavi II se aparezca como una opción para una transición. Ingredientes, mimbres, hay muchos, y tal vez los que tengan el poder son los ayatolás, es la Guardia Revolucionaria. Está el componente posible de que quieran tener un régimen militar sin los ayatolás, sin el tema de descreimiento. Las posibilidades pueden ser tantas como puede haber una revuelta estilo Ceausescu, pero claro, a fin de cuentas revueltas ya han tenido muchas. Recuerdo la de 2019, la de 2011, así que ya la represión ha sido probada sobradamente.
hasta qué punto ese descontento de los iraníes por su potencial de calidad de vida y su realidad existente en el día a día, viendo que todo el beneficio de los recursos naturales va a los proxies, va al arma nuclear, durante años y décadas va a suponer un incentivo. Eso es una pregunta que no sé. Yo tengo que manifestar un cierto escepticismo con esas ideas de que haya un boom del cristianismo en Irán. Quizá algunos iraníes se hayan hecho cristianos porque hay cierta tolerancia al cristianismo en Irán, para desengancharse de los ayatolás, pero realmente la idea de que haya un elemento monárquico, de que el hijo del Shah pudiera regresar como solución, no es quizás propia gracia. O sea, eso, Juan Carlos, protestas, pero eran manifestaciones más bien pacíficas hasta que llegaba la policía y los Basiji para reprimirlos. Pero nunca ha habido una verdadera revuelta. Cuando los Basiji se presentan varas de hierro repartiendo stop a escala industrial, la gente de repente saque cuchillos, escopetas o lo que sea y empiece a escabearlos a escala. Eso todavía no ha llegado a suceder. Ya veremos, Juanjo, haz una cosa. Qué pasaría, Juanjo, entonces, y qué haría la policía civil. Juanjo, haz una cosa. Vete a configuración y en la cámara. ¿Me oís? Sí, no, mal, muy mal. Vete abajo a configuración y donde pone cámara, quita alta definición y pon definición estándar. Sí. Ahí, abajo, donde pone Sí. configuración, ahí vale. Y vas a la cámara y pones estándar en cámara. Yo mientras recuerdo dos efemérides que, bueno, como hay contenido en el canal en Belumartis, en 2023, un día como hoy, fue el inicio de la Pagnerada, término acuñado por aquí presente Francisco García Campa, y recuerda también al inicio de la Operación Barbarroja, un 22 de junio de 1941. Pero voy a cambiar el título porque lo dicen aquí unos y es verdad que yo no quiero hacer clickbait. En su momento, cuando empezó el ataque, pues ese título se hizo hace 2 horas y es verdad que ahora ya no es real, porque viendo las declaraciones de Donald Trump, pues por suerte, pues voy a poner el mismo título que puso Donald Trump y así se nos quita a todos un poco el miedo, pero como yo no quiero ser clickbait, en su momento era lo que había. Eso, ahora oremos por la paz con Pater Trump. Eso. Espera, Juanjo, no tiene sonido. Decía que la verdad es que si yo fuese iraní y escuchase a Donald Trump decir que ha llegado la hora de la paz, podría esconderme en el sótano del búnker más cercano. La verdad es que Trump no es de fiar. O sea, no, depende del día, la verdad. Hoy lo tomó con Rusia, con Medvedev, al que, bueno, 2 semanas para negociaciones antes de hacer algo contundente y luego ya. Juanjo, ¿puedes mirar si puedes mejorar la conexión de alguna manera acercándote al router o algo? Es que va muy mal. Me dice por aquí que estrategias, que está en el chat. Está de estrategias, voy a decir que entre y nos comenta algo y hable también él. Un segundito, Bien. Ahora no trabaja, está descansando. Entonces viene aquí a Belumartis un poco.
Espera, esto... ¿Estás ahora, Juanjo? A ver si tienes mejor conexión. ¿No? Pues Juan Carlos, sobre escenarios que se nos plantean, yo creo que esto que os voy a poner en pantalla ahora mismo, aquí está estrategias. Hola, estrategias, ¿qué tal? ¿Qué tal, Francisco? Gracias por invitarme, Bueno, Carlos. Primero, enhorabuena por tu éxito, que empezaste en esta casa y esto que hiciste como un cohete. No. Escúchame, es gracias a ti porque tú me diste a conocer y es éxito tuyo, así que yo encantado. Y además, hacía mucho tiempo que no venía por aquí, no por nada, que la gente no piense que Francisco Campo y yo estamos peleados, que no es así, es que estamos muy ocupados. Un saludo también para Juanjo, encantado de saludarte, y Juan Carlos, muchísima alegría de verte también. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, lo mismo para ti. Pues vamos a... Bueno, vaya 10 días que llevamos, ¿no? Es una auténtica locura esto. Hoy sin parar. De hecho, el escenario parece que se baja un poco la presión con el tuit de Trump sobre es tiempo de paz. Pero yo es verdad que ahí a Juanjo le doy la razón y José María pensamos lo mismo. Trump depende del día, da un tuit u otro, y ya no es depende del día, depende de la hora. Ayer mismo se rió, hoy mismo, mejor dicho, se metió un poco con Rusia, incluso cuando sabéis que Medvedev dijo dar armas nucleares a Irán. Y vino a decir que, bueno, ¿qué es esto, no? ¿Qué es este país, no? Menos mal que Putin es el jefe, o por eso Putin es el jefe y no Medvedev, ¿no? Sí, sobre ese decálogo, seguramente el único decálogo que Medvedev está ahora capacitado es definir los 10 vodkas favoritos que tiene. No da para más. Bueno. No, es que el pobre Medvedev es interesante, pero Juanjo, por favor. Que algún día fue la esperanza liberal de algún ingenuos, se ha metido demasiado en su papel de bufón de la corte. Sí, y era, bueno, en su momento, de hecho, bueno, era una promesa casi para vivir Rusia en armonía con el mundo, ¿no? Y ahora está en lo más metido del búnker, o sea, en lo más radical. Fíjate que Medvedev al final ha quedado como esto, como un radical y una persona con adicciones al alcohol, porque por otra cosa tampoco no es que haya salido mucho a flote, pero fijaros el mensaje de Donald Trump cuando le ha recordado que los submarinos nucleares americanos son 20 años más avanzados que los rusos, y le ha dicho, si alguien tiene intención de darle a alguien, en este caso Irán, armas nucleares, hacérmelo saber de manera inmediata, porque lo que va a pasar es que voy a activar mis submarinos nucleares. Yo creo que el mensaje es claro. Y bueno, el mensaje que ha puesto Medvedev al rato que se lo ha hecho encima prácticamente. Ha dicho, no, nosotros no estamos pensando en darle armas nucleares a Irán. Es que el mensaje de Medvedev después, tras este mensaje de Donald Trump, es que ha sido brutal. De decir, no, nosotros nos referimos a que a lo mejor hay terceras partes por ahí sueltas en el mundo que quieren darle armas nucleares a Irán. Trump tiene una cosa que para bien o para mal miedo da cuando quiere dar miedo, y ya es que en ese mensaje se lo ha dicho muy claro: tenemos submarinos nucleares mucho más avanzados que los vuestros. Sí, así es, eso fue lo que dijo básicamente. Solo somos más poderosos y letales jamás construidas, ¿no? Y hablaba de los submarinos nucleares y no de los B-2 Spirit. Hay un tema que yo creo que es importante para ver un poco cómo incluso los mercados, ¿no?, que son lo más temeroso que hay en este mundo, había tranquilizado mucho, ¿no?, hoy, después del bombardeo, y había bajado el precio del petróleo Brent, que es el que, digamos, se saca de esta zona, aunque es el referente mundial de todos los precios al final. Vemos aquí los precios, cómo habían empezado a subir un poco antes del bombardeo, pero subieron sobre todo a partir de ese día, y empezaron a bajar ayer. Y ahí entra en juego, ¿no?, ese tuit que hizo el propio Trump de perforar, malditos, sacar petróleo. Es decir, Estados Unidos quiere sacar petróleo porque desde hace tiempo Donald Trump había dicho que su precio de referencia iba a ser 60, incluso bajar a 50, ¿no?
Esto sería un daño muy duro a la economía rusa, por ejemplo, y a la economía de los países de Oriente Medio. Lo notarían menos porque su precio es un poco más bajo. El Brent se saca muy barato de superficie. E incluso se había pactado, yo creo que con acuerdo de Estados Unidos, extraer más petróleo y aumentar la oferta de crudo, ¿no? Lo digo porque esto hay que entender este escenario, ¿no? De la preocupación de que esto no se dispare, de que el petróleo no se dispare, y ahí está el estrecho de Hormuz, ¿no? ¿Qué puede hacer ahora estrategias que acabas de intentar tú? ¿Crees que se podrá cerrar el estrecho o eso ya es un canto de sirena que no le interesa a nadie? Sí. Hay una cosa que ha pasado hoy que ha pasado muy desapercibida, claro, como ha pasado el ataque de, bueno, la puesta en escena, porque esto no ha sido ni siquiera un ataque, una puesta en escena de Irán contra la base de Al-Judeid en Qatar. El mensaje de China. China hoy le mandaba un mensaje a Irán y le decía: de ninguna de las maneras el estrecho de Hormuz tiene que ser bloqueado. Y es que no nos damos cuenta de una cosa. Estados Unidos depende por sí mismo del petróleo. Hace fracking, y ellos pueden producir la cantidad que quieran, básicamente. O sea, su consumo está asegurado. Pero los que sí necesitan petróleo del Golfo Pérsico es China, por ejemplo, y el petróleo iraní, en este caso. Y se lo ha dicho muy claro. Le ha dicho, de ninguna de las maneras, y ahí lo ves, de ninguna de las maneras se va a cerrar el estrecho de Hormuz. Y cuando Irán ha escuchado esto, del que se supone que es su aliado comercial principal, ahí ya se ha acabado la crisis del petróleo. Y yo creo que esto es, dentro del valor de mercado, que hemos visto una bajada de más del 7% hoy en petróleo, es precisamente no por el hecho de que Donald Trump diga se acaba la guerra, sino porque China le ha dicho al productor, que es Irán, oye, como cierres dejo de comprarte. Y esto es la caída económica de Irán. Con lo cual yo creo que no se va a cerrar. En el caso que se quisiera cerrar, lo que haría Irán sería ataques de drones, que es en lo que ellos más han construido y más han perfeccionado. El tema de las minas marinas es algo que ya está casi prácticamente en desuso, y es tirarse un tiro en el pie de cara al futuro. Pero el tema de drones sí es algo que ellos podrían haber hecho, pero hacer esto va a implicar con una coalición internacional de manera inmediata, países como Francia, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea, va a ir directamente a abrir el estrecho de Hormuz, cosa que a Irán ya sería la puntilla. Imagínate, no han podido hacerle fuerza a un Israel a 2.000 kilómetros con una fuerza aérea limitada. Imagínate lo que se le puede venir. Aquí, Juan Carlos, ¿qué opinas tú sobre el estrecho de Hormuz, un posible cierre y una crisis, Sí, Juan Carlos? no, Juan Carlos. Que no habló el pobre desde hace un tiempo. Y ahora Juanjo, hoy es mejor, ¿no? Juanjo ya, ¿no? Está mejor la conexión ya. ¿Sí, no? Vale, Juan Carlos. No, ciertamente todas las piezas tienen su importancia. Por ejemplo... ¿Juan Carlos o yo? No, Juan Carlos. Creo que era yo. En el caso de Canadá, que es un apoyo importante para ese 20%, porque puede suministrarse un 80% Estados Unidos con lo que tiene, sin subir mucho, porque igual si sube y se pone en estrés, igual puede llegar al 100%. Ese juego de los aranceles también generaba cierta problemática, pero sabiendo que Canadá no tiene salida más o menos directa ni al Pacífico ni al Atlántico para esa conexión del petróleo, con lo cual ciertamente esa seguridad en buena medida también le da cierta fortaleza, no solamente con el fracking interno, porque estos días también se ha visto algún tipo de imagen acerca de las reservas probadas de petróleo, pero eso es desechable. Lo importante no son las reservas probadas, sino cuánto explotas y cuánto exportas, y en eso Estados Unidos está arriba del todo y en la de las reservas probadas no. Irán puede estar arriba, puede, como Venezuela está muy arriba, pero si sacas 1 millón de barriles en el mejor de los años es algo que también hay que tener en cuenta. ¿Hasta qué punto el estrecho de Hormuz se puede taponar? Estrategias que está aquí presente, seguro que sabe mejor que en barcos tiene ahora la Marina de Irán, que es peor, bajo mi punto de vista, del que tenía en los años 80 cuando intentó y fracasó hacer el bloqueo. Con lo cual, si lo intenta ahora,
sería una chapuza. Y estaría, además de haciendo una chapuza, estaría molestando a Irán, a China, que es quien tiene los contratos con ellos. Y son los que tienen la supervivencia económica de lo poco que tienen. Ya decía antes, respecto del potencial económico que tendría un Irán liberado, con una democracia liberal, con un sistema de mercado, con el potencial económico que tiene, pues sería una economía que marcharía fantásticamente y tendrían una población con unos insumos maravillosos, pero teniendo a los ayatolás tienen ese bajo nivel económico y por lo tanto dependen de estos contratos con China para tener ese mínimo para el presupuesto. Con lo cual, en principio, aunque la gente pueda ver que es algo problemático, yo creo que es más efectista que un riesgo real. Ahora, Juanjo. Estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo con Juan Carlos y con estrategias. Realmente, si lo intentasen, bien, podría fastidiar un poco con drones, con barcos, con aviones, creo que incluso tipo marino Irán, pero realmente no se iban a echar todo el mundo encima de ellos, porque dejando aparte los grandes contratos que tiene China, pues el petróleo de muchísima gente pasa por ahí y eso provocaría un alza mundial de los precios, lo que golpearía imparcialmente a todo el mundo. Entonces Irán tendría el riesgo de echarse encima a un montón de enemigos activos, porque dirían, no, mira, y es que no es que me caigas mal, pero es que tengo que ir a por ti porque nos estás haciendo dieta. Realmente, en muy poco tiempo, las fuerzas menguadas que tiene Irán ahora mismo serán aniquiladas, barridas, habría ataques. No importa cuántos barquichuelos tengan israelí, pulverizan esas bases y lo destrozan todo. Y entonces ya si no hay ataques en el estrecho de Hormuz, aunque tengan solo ciertos meses. Fue todo más bien una amenaza. Claro, este es algo muy típico de los árabes y otros países de Oriente Medio, como que no es un país árabe, un delto de fanfarronada, de gritar mucho, de alardear, de hacer la pose. En el mundo iraní está mucho más atenuado que entre los árabes, pero sigue manteniendo esa pose, esa actitud de nosotros tenemos que sacar el pecho y fingirnos más fuertes de lo que realmente somos. Y ese es el problema. Realmente no podrían, quisieran. Y sospecho que la dirigente iraní, que es un grupo pensado nunca en serio, solo lo han dicho un poco como amenaza para agitar las aguas, para proyectar ante su propia población una imagen de somos unos tipos muy duros y tenemos recursos para devolver el golpe, lo que ya sabemos que no es cierto. Bueno, preguntan por aquí sobre qué armas tiene. A ver, yo puedo reducir un poco lo que es una armada de superficie, no tiene ningún barco, digamos, de categoría destructor potente, tiene algún barco antiguo. Después tiene una cosa que son los portadrones, que son antiguos barcos petroleros o barcos mercantes, a los que se les pone una base para que despeguen drones. Eso no sirve para nada. Y basa todo en unas flotas de lanchas rápidas que lanzan minas o que lanzan torpedos o algún sistema de misiles, otras solo tienen ametralladoras. Por lo tanto, eso es una apuesta por lo que es la guerra pequeña, lo que sería la estrategia de las antiguas torpederas, pero en una guerra moderna en la que el otro tiene superioridad antiaérea, tiene aviones, tiene todo. Ucrania demostró que los drones son válidos, pero lo que yo sé, por lo menos hasta ahora, de Irán, en barcos, en lanchas, no tiene lanchas dronetizadas, las tiene todas tripuladas. No pasa nada porque no les importa mucho la vida de sus pilotos, ¿no? Pero la realidad es que podría cerrarlo, pero durante poco tiempo. Yo no creo que fuese un cierre muy grande. Lo que sí tiene, y eso es verdad que tiene mucho, son misiles antibuque. Tiene los NARS, los Qader, pero es como todo, al final necesitas también inteligencia militar para que te diga dónde están los objetivos, no es tan fácil, no sé. No. Mira, Francisco, te estoy compartiendo un vídeo en relación a lo que estás diciendo, de qué es lo que puede desplegar Irán dentro de lo que es el estrecho de Hormuz. Esto, por ejemplo, es la copia de aquel dron americano que fue interceptado en Afganistán. Creo que ha sido el único logro
que ellos han conseguido realmente en guerra electrónica hacerlo aterrizar y bueno, de ahí sacar estas copias y demás. Hay otro factor que no hemos tenido en cuenta. Ya desde hace años se estaba produciendo ataques de piratería, secuestro de barcos por parte de Irán, que esto ya había pasado en el pasado, sobre todo buques británicos. También se hizo ataques contra buques con asociados empresariales de Israel, portacontenedores o portadores de vehículos. Se le pusieron alguna mina adosada a lo que es el casco. No se hundió ninguno de estos barcos, evidentemente, pero se produjo un daño. Algún ataque con algún dron se ha producido en algún momento. Pero también tienen una flotilla de submarinos. Sí, sí. Cuenta con un submarino de la clase Kilo, que es muy antiguo, en este caso, que no ha sido prácticamente actualizado y yo no sé si realmente será operativo o no. Pero hay una pequeña flota de submarinos que tiene Irán. El problema que yo le veo a esto es que la guerra, como tú acabas de decir, la guerra de superficie o la guerra antisubmarina, Estados Unidos lleva la voz cantante en este tema. Irán tiene alguna corbeta que ha construido recientemente, no está al nivel de poder ofensivo que pueda tener un buque de la Armada de los Estados Unidos, un destructor de la clase Arleigh Burke, o incluso ya un lanzador de misiles guiados como un Ticonderoga, que ya es antiguo, pero que sigue siendo letal, ¿no? Creo que ellos han apostado más por lo que estamos viendo en el vídeo. Sí, drones, ¿no? Han apostado más por este tema, por el tema de drones, ataques a larga distancia con drones, no exponer lo que es su flota. De hecho, no se ha hundido todavía ninguno de los barcos de Irán por parte de Israel. Y creo que esta sería la opción que ellos tienen. Sí es cierto, tienen misiles antibuque, copias de los C-802 de fabricación china, y luego tienen algunos readaptados en fabricación nacional de producción rusa, que ellos han ido cambiando, pero bueno, realmente esto lo tienen para más larga distancia que lo que es el estrecho de Hormuz, que es muy pequeño. Y como tú bien dices, necesitas un radar, necesitas a alguien que esté iluminando ese blanco contra ese barco, y es complicado. Yo creo que el tema de drones es donde ellos han apostado. Ejemplo, mira lo que han hecho los hutíes: drones, misiles balísticos a barcos que están fondeados, que se les puede dar con un misil balístico de estos. Así que está parado. Sí. Aquí, estrategias, claro, es que viendo estos submarinos que los llaman innovadores, esto tiene una pinta de. Claro, es que esto es. De la Segunda Guerra Mundial, o sea. Tú imaginas son submarinos innovadores, según ellos. Sonar. Esto, el ruido que hace esto para un sonar es brutal. Esto parece casi de los narcos. Claro. Pero claro, cerrar el estrecho de Hormuz es fácil. Y el tema es que si está cerrado una semana, el precio del crudo sube disparado, ¿no? Pero también es verdad que al que más limita es a China, que tiene que buscar nuevos, proveedores, ¿no? Porque no es tan fácil esto, porque sube el precio, pero yo soy Guinea Ecuatorial o Guinea o Nigeria y tengo ya mis clientes que son europeos. Me van a pagar más, pero tengo contactos con ellos. No puedo dejar de venderles para vendérselo a China. Otra cosa es que a veces hay petroleros, que eso pasó, que cuando van camino a un sitio dan la vuelta y se venden al mejor postor, ¿no? Pero la realidad es que no es tan fácil encontrar, aunque pagues, todo lo que China tiene metido en el Golfo Pérsico de petróleo. No sé qué porcentaje será del total de su economía, pero es muy grande, seguro. Hay una pregunta, y ahí vamos a los tres ir abriendo un poco el tema, que es la parte de se desploma la República Islámica, ¿no? El título que ya había puesto era ese, pero es verdad que ahora con lo que acaba de decir Trump cambia todo esto, y ojalá la guerra no se incremente en esa parte, pero sí que se incrementa mejor en la parte de que haya esperanzas, ¿no?, de una revolución. Y aquí es la pregunta al millón. ¿Lo veis fácil o lo veis difícil? Empezamos por Juanjo, si quieres. La parte de, ¿es posible empujar el árbol para que caiga? Es decir, ¿los cimientos están tan mal que puede caer solo el árbol? ¿O por mucho que le golpeen, el régimen está fuerte? Todavía no, creo que todavía tiene que pasar una generación para que estuvieran a punto, para que la población y parte del ejército regular realmente estuvieran dispuestos a alzarse con éxito contra el sistema, porque el sistema está muy enraizado, o sea, todavía conservan bastantes apoyos entre la población rural, que siempre tiende a ser más conservadora,
todavía conservan a base de demagogia y populismo y una política preventataria apoyos entre las clases bajas urbanas, el proletariado, y sobre todo tienen todo ese elemento de corrupción que es la Guardia Revolucionaria, el Pasdaran, y luego dentro del subordinado al Pasdaran, la milicia callejera, el Basij, y toda esa gente tiene riquezas, tiene intereses comerciales y tiene una posición de privilegio, de poder, de supremacía. O sea, son gente que puede pasearse por la calle, frungen un poco el ceño y la gente empieza a tener miedo, y eso es maravilloso, es como una droga, ¿sabes? Y toda esa gente tendría que ser extirpada violentamente porque nunca iban a aceptar una transición pacífica del régimen a un sistema democrático que les iba a exigir que entregasen sus emporios económicos, que abandonasen su posición de poder, que dejasen de atemorizar al vecino pacífico, y que pues eso siempre no lo van a aceptar. Entonces tendría que ser una ruptura muy violenta en la que el régimen fuese echado por la fuerza, y el ejército regular, la parte del ejército regular que estaría dispuesta a sublevarse, y las clases medias y altas de las grandes ciudades y las grandes y medianas ciudades todavía no son lo bastante fuertes para forzar un cambio, excepto que el apoyo al régimen en las zonas rurales y en el proletariado urbano también se hubiera debilitado más de lo que parece estar debilitado a día de hoy. Esto sucederá, pero sucederá algún tiempo después, y podría suceder después de que se firmase un tratado de paz en el que los ayatolás tuvieran que desmantelar su programa atómico y renunciar a toda su política exterior agresiva. Entonces pueden decir, esta gente no vale para nada, no son machos alfa, así que vamos a librarnos de ello. Pero lo que podría salir de ahí es una dictadura militar o una dictadura oligárquica de algún tipo. Y un detalle importante, incluso aunque la minoría laica tomase el poder, no iban a ser amigos o amistosos con Israel. Quizás no fuesen abiertamente hostiles, pero no iban a hacer la paz con Israel nunca. Aquí Juan, lamento que mi pronóstico sea pesimista. Sí. Juan Carlos. Pero no olvidarme de nada de lo que quería comentar. Ciertamente, cada vez que se comenta eso de la Guardia Revolucionaria y todo esto, y el poder y la droga de la economía y controlar y una especie de boliburguesía, me recuerdo a Gaesa, que controla, es el equivalente de la Guardia Revolucionaria pero en Cuba. Controlan, dicen, el 40% de la economía cubana. José Daniel Ferrer está encarcelado nuevamente por el delito de haber dado de comer a 3.000 personas en su casa en Santiago de Cuba, con lo cual querido Marco Rubio, cubano-americano, esto también es algo que te incumbe. Por favor, cuando termine todo esto, dedícate a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua. Ciertamente, cuando vemos el tema del petróleo en el ámbito del estrecho de Hormuz, dejando de lado que el mayor perjudicado sería China, no debemos olvidar el 73, es decir, la crisis derivada del petróleo respecto de la Guerra del Perdón, en donde mucho antes ya se sabía que en el Mar del Norte había petróleo, pero no era suficientemente alto el precio para poder ser rentable. Fue precisamente tras la crisis cuando se elevó el precio por el cártel organizado de la OPEP, y entonces sí entró en funcionamiento el mercado y entraron, lo digo porque ahora mismo, y por no entrar en política local, digamos en la costa de África o en Vaca Muerta, en el caso de Argentina, hay potencial para el incremento de extracción de petróleo en el mundo, más allá del hecho de que en la otra costa, en la del Mar Rojo, hay unas terminales para Arabia Saudí y para los países del Golfo, si bien que no están tan desarrolladas, por lo menos por ahora, podrían dar vicisitud de salida a cierto petróleo, quizá no para China, pero sí para el resto del mundo, de lo que exportan los países del Golfo y de lo que significa el comercio mundial. Así que el más interesado en que el estrecho de Hormuz no se cierre sería China. ¿Y qué aliados ha tenido Irán en este momento? Hezbollah
ha dicho: ¿usted de qué me está hablando? No le conozco, no sé de qué me habla, no voy a intervenir. A pesar de que hasta ayer por la mañana quien les daba las órdenes eran desde Irán los ayatolás. Deben de estar un poquito débiles estos, hasta el punto de también de que Pakistán dijo: hoy si Israel ataca nuclearmente a estos de Irán, yo les entro con todo, con una amenaza de que Israel ni siquiera ha reconocido públicamente que tenga armas nucleares como para amenazar a alguien a atacar directamente. Pero en ese momento India le dijo a Pakistán: espera, ¿dónde te vas a meter? Tú le das y yo te doy detrás. Así que ahí el juego se terminó y ni siquiera Pakistán apoya a estos ayatolás que todavía siguen estando allí. Así que, ciertamente, Dimitri, ¿quién le iba a dar el arma nuclear a Irán? ¿Pakistán? ¿Para qué? ¿Para que inmediatamente después le lance unos pepinos India? ¿El gordito feliz de Corea del Norte? ¿Con un poquito de chop suey? Obviamente no, porque tiene lo que tiene y si juega un poquito, igual Corea del Sur quiere tener el arma nuclear. O Japón, o los dos, o Taiwán. Con lo cual, también por eso hay que evitar que Irán tenga el arma nuclear, porque la proliferación sería enorme. A mí me salían como 20 países que de un tiempo más o menos a corto medio plazo me salía que tendrían el arma nuclear. Ciertamente hay que tratar de salir de un esquema binario en el que se ve a Israel y a Irán. Ciertamente en alguno de estos programas se ha comentado. Están los baluches, con esa permeabilidad entre la frontera pakistaní-iraní, la situación que comentasteis con Mariano respecto de las presas en Afganistán, toda la dificultad respecto de la minoría azerí con el tema de Azerbaiyán. Azerbaiyán, amiga de Israel, Armenia, en teoría, con cierta cercanía con Irán. Son 20 millones de azeríes dentro de Irán y 10 millones en el estado llamado Azerbaiyán. Son en todo el cordón exterior de Irán las minorías étnicas que confluyen en un hecho histórico, como es que la costa del mar Arábigo, dicen los de Arabia Saudí que están enfrente, también los términos geográficos son tema de conflicto. No hay en la costa ciudades, hay puertos con instalaciones adosadas para gente que viva allí. Por eso me sorprendía que quisieran poner una capital trasladada de Teherán. Pezeshkian fue el más fan de esta hipótesis, a una zona que está desconectada. Pero claro, Teherán también, como Versalles, fue trasladada fuera de París. En caso de revuelta, pues mejor tener las instituciones de poder fuera de donde haya gente que puede ser un poco levantisca y revoltosa. ¿Cuál es el escenario futuro? Pues no lo sé. Si lo supiera, estaría asesorando. Hombre, estaría hablando directamente con von der Leyen o con alguno de estos para empezar a ver cómo. Pero, como decía antes, si el ayatolá Jamenei tiene a su hijo como un potencial y el nieto de Khomeini está dentro, pudiendo establecer una monarquía islámica, pues ¿por qué no el hijo de Reza Pahlavi para establecer una monarquía constitucional aprendiendo de los errores del pasado? Bueno, también cayó Ceausescu. Bueno, evidente. ¿Y ahora estrategias? Hay una cosa que hay que tener en claro. Lo habéis mencionado. Irán es un país muy grande y hay contrastes. Los kurdos, los baluches, los azeríes. Hay un montón de gente. Hay suníes también dentro de Irán. Hay hasta cristianos dentro de Irán, para que la gente no se sorprenda. Había una comunidad judía muy grande, pero acabó saliendo de allí y huyendo porque era lo que había. Pero hay un tema que es importante. El ayatolá, y como lo acaba de comentar Juan Carlos, está al borde del fin de existencia en este planeta. Es una persona que está enferma, lo comentaba Mariano López de Miguel, tenía cáncer terminal desde hacía tiempo. La movilidad de la mano incluso ya se le nota que no está bien. Es un líder que ya está más de salida que de entrada. Se está buscando una alternativa a ese líder, un nuevo líder, su hijo, el nieto de Khomeini, como acabáis de comentar. Pero claro, vosotros imaginaros ahora que se produce una caída del régimen y que todos estos adeptos, los bashís y toda la gente radical del régimen,
entra en conflicto con las ansias de democracia, de apertura que hay dentro del país por otra parte de la población. Habría una auténtica guerra civil. Y tener a un país que tiene de las mayores reservas del petróleo del mundo en una guerra civil, en una zona del mundo que es el Golfo Pérsico, donde también se pueden producir auténticas caravanas de inmigración hacia Europa, no es precisamente lo que quiera el mundo ver ahora mismo. Bueno. Incluso Irán, incluso Israel o Estados Unidos quieren evitar este escenario. Es mejor tener al régimen apaciguado como se acaba de apaciguar en 10 días, acabando con su capacidad ofensiva al 70% a día de hoy, y lo que queda de semana terminar de hacer el trabajo, y que estén ahí, amenazando, haciendo lo que quieran, pero que no tengan armas nucleares y tengan capacidad de tener misiles balísticos para atacar a cualquier país de la región o de Europa, porque ya las armas llegaban hasta Europa. Fíjate, uno de los más críticos con toda la campaña israelí desde hace 625 días, Emmanuel Macron, presidente de Francia, lo ha dicho muy claro. Irán no puede tener armas nucleares y la respuesta que se está dando a Irán es la justa y adecuada. Bueno, dijo exactamente el ataque es ilegal, pero no puede tener armas nucleares. Claro, no puede tener armas nucleares. Él no se está poniendo en contra es decir, todo el mundo entiende en este planeta, yo creo hasta China y hasta Rusia entiende que Irán es un problema con armas nucleares. Y uno de los primeros interesados en tener un arma nuclear, si Irán consigue una, es Arabia Saudí. De hecho, el príncipe bin Salman dijo: nosotros, en el momento que ellos tengan una, nosotros vamos a tener otra o la vamos a comprar. Y esto, claro, imagínate la carrera armamentística que se puede montar en Medio Oriente, cada uno con sus diferencias. Con lo cual yo creo que ahora el régimen se ha quedado debilitado. Si hay un cambio de régimen, tiene que salir de la propia gente de Irán, pero no puede ser con intervención ni de Estados Unidos ni de Israel directa. Indirectamente, evidentemente, lo va a haber con una financiación económica o militar, llegado el caso, pero es la propia gente la que tiene que solucionar su problema en Irán, porque si no, la cosa puede ir a peor. Pues tenemos ese riesgo, ¿no? Esa posibilidad. Oye, Juanjo marchó. Ah, sí. Está sin cámara ahora. Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Estrategia, solamente quiero apuntar que lo que decía antes de que Irán, a pesar de que es un país relativamente avanzado técnicamente y con una base industrial, no ha sido capaz de culminar el programa atómico tras 20 años de esfuerzos, eso dejando aparte los estorbos que ha recibido desde fuera. Arabia Saudí es un país que está a años luz por debajo de Irán en capacidades técnicas. No hay manera humana de que Arabia Saudí construya armas nucleares, no importa cuánto dinero vuelquen en el proyecto. Y comprar un arma, pues, no sé, al gordito feliz, por ejemplo, a Rocketman, o sea, el dictador de Corea del Norte, no veo realmente... cosas más raras se han visto en política. No, se vieron cosas muy raras. Si de repente viéramos a Mohammed bin Salman visitando Pyongyang y sonriendo muy feliz, dando abrigado ahí en el frío de las montañas de Corea del Norte, sería una posición mucho más alarmante que todos los líos que estamos viendo ahora en Oriente Medio. Pero normalmente no creo que eso pueda llegar a suceder. Ayer hice un programa, ayer, que se llama Amenaza Nuclear con el teniente general del Ejército del Aire, Eduardo Zamarripa, y hablamos del tema un poco de eso, de qué pasa con el club de las armas nucleares, ¿no? Y invito a ver el programa porque me parecen muy interesantes sus reflexiones, ¿no? Y al final no creo hay gente que opta, ¿no? Porque incluso todos los países tuviesen un arma nuclear para que nadie les atacase, ¿verdad? Eso es algo que está en la mente de muchos, no es nada. O todos o ninguno. Sí, todos ninguno, pero eso llevaría a lo mejor una escalada. El tema es verdad que no es el problema en sí de tener el arma, es quien la tiene también. Es decir, no es lo mismo que lo tenga un régimen que la usa para defensa o la usa para un ataque solamente como una amenaza, a que la tengan unos tíos que creen a lo mejor en que con esto logran su gran Armagedón, que viene en una profecía, ¿no? Esto es complicado porque los ayatollahs en ese aspecto lo tienen complicado, porque los ayatollahs no la quieren
la quieren la Guardia Revolucionaria. Eso no cambió, que yo sepa. Y ahora parece que Jamenei le están convenciendo para que la quiera. Porque hasta hace poco ellos decían que la estaban desarrollando. No, que no estaban desarrollando, pero que si la desarrollaban era como defensiva. Pero la Guardia Revolucionaria no la tiene pensada así. Por lo tanto, es verdad que yo tengo miedo que lo que pase con esto que está sucediendo es que el control lo empiezan a ejercer la Guardia Revolucionaria, pero no una Guardia Revolucionaria militarizada laica, ¿no? Sino más fanática religiosa, que quiera llevar la revolución más allá. Me gustaría hacer una puntualización, Francisco. Uno de los contratos que ha firmado Donald Trump en su gira de venta ambulante por Medio Oriente ha sido el de capacidad nuclear para Arabia Saudí en temas energéticos. Una central nuclear. Una central. Pero alquilada. Eso, sí. No, eso. A ver, en teoría sí se empieza por ahí, pero bueno, España la tiene, no tiene programa nuclear. Pero me refiero que hay interés en tener energía nuclear. Además, Arabia Saudí quiere ser uno de los principales países de inteligencia artificial, necesita mucha energía para este tema. Hay una cosa que tenemos que darnos cuenta y que nos ha mostrado estos 10 días de guerra entre Israel e Irán. Irán no tenía capacidad ofensiva más allá de los misiles balísticos. Partiendo de esto, ni misiles de crucero, ni los drones, ni nada más ha podido hacerle daño a Israel en ningún sentido. Con lo cual, ellos saben muy bien que tecnológicamente nunca van a estar a la altura de Israel, porque es así. Sus proveedores son otros países que no están demostrando sus armas que están a la vanguardia a día de hoy. Los S-300 fueron eliminados ya en octubre y los que quedaban en las primeras horas del día 13. Y claro, aquí lo que hay es que ellos van a decir, bueno, la única solución o la conclusión que ellos llegaron es tenemos que tener un arma nuclear para o bien destruir a Israel o salvaguardar al régimen, que esto también es ese punto, ofensiva o defensiva. Pero es que claro, ellos como dicen que quieren destruir a Israel, fíjate de dejarles un arma nuclear a esta gente. No. Es verdad que dicen que los países que cuando tienen arma nuclear bajan, ¿no? Bajan o sea, se hacen más tranquilos, ¿no? Pero es que estos tienen como único fin de ser, ¿no? Destruir otro país. Entonces, claro, es muy distinto al que la usa para defenderse, ¿no? Y ahí yo creo que es muy distinto el elemento, por eso es un peligro. No sé, yo creo que Arabia Saudí con el arma nuclear no estaría todo el día diciendo tengo un pepino que te lo voy a lanzar, ¿no? No creo. La idea de que debes temer no a quien quiere 20 o 100 o 200 armas nucleares, sino que la quiere una. Y es para usarla. La puntualización, creo que es el señor Velarde, el que en su libro Proyecto Islero dice que cuando Francia instala en España en los años 60 una central nuclear es pensando en que España acompañe a Francia, la Francia de Gaulle, con el arma nuclear española, el Proyecto Islero. Sí. No, de hecho ese Proyecto Islero, bueno, dicen muchos que está detrás de la muerte de Guerrero Blanco, y incluso en el golpe de Estado 23F, sí, porque casualmente hay por el instrumento de ratificación se emitió esa misma mañana en dirección a Viena. Qué casualidad. Sí. Eso ahí están, según muchos. Pues bueno, mi idea es ir finalizando en breve. Vamos a ver las preguntas del público y vamos respondiéndolas así entre todos, algunas de ellas, porque hay muchas, pero vamos a ir recogiendo algunas, ¿vale? ¿Es la excusa que ha forzado Estados Unidos para desmontar a los ayatolás? Dando por supuesto que Irán devolvería el ataque para demostrar que algo, por otro lado, beneficia esto a Ucrania. Bueno, yo creo que viendo la respuesta de Trump nunca quiere acabar con los ayatolás. Quería acabar con el programa nuclear. Desde mi punto de vista, Israel es otra cosa, que a lo mejor le interesa acabar con el régimen, es otra cosa. Y después, ¿cómo beneficia esto a Ucrania? ¿Puede beneficiar esto a Ucrania así entre los tres? ¿O esto sigue siendo guerras inconexas unas con otras? Juanjo. No, Juanjo está bloqueado. Cógela. ¿Estrategias? Bueno, hay que darse cuenta de una cosa. Llama la atención que Rusia no... Bueno, ya iba a ser demasiado tarde enviar algo para ayudarles, pero es que no ha enviado nada.
Sí, Pienso claro. o quiero pensar que si Rusia hubiese enviado algo a Irán para ayudarles, evidentemente Estados Unidos hubiese enviado más material a Ucrania y lo hubiese metido en un problema mucho más serio. Con lo cual creo que ahí hay un acuerdo de tú no mandas nada a Irán, yo no mando más de lo que estoy mandando a Ucrania y ya hablaremos. Creo y entiendo que la situación de donde estamos ahora va a seguir como está, es decir, se va a ir bajando la tensión, hemos tenido un pico de tensión muy alto y esto va a empezar a bajar. Juanjo, ¿interconexión con otros conflictos? Sí, o pero algo? hay gente que está interesada. Sí. Bueno, hay gente que está interesada en que esta tensión siga aumentando y esta gente son los israelíes y quizás una parte de la cúpula dirigente iraní. Y realmente es muy llamativo que Rusia no haya enviado ni un proyectil a Irán, pero claro, es que Rusia está tan ahogada en el frente ucraniano que no le queda ni siquiera un par de tanques modernos para exhibirlos en el desfile del último día 9 de mayo. O sea, realmente, aunque hubieran querido enviar algo, no tenían prácticamente nada que enviar. Y yo creo que Putin comete el error de no tomarse por completo en serio a Donald Trump, de ver que es un personaje más pólvora que sin balas, pero realmente es una persona que puede actuar por rencor y hacer grandes extremos de violencia simplemente por deseo de vengarse de alguien. Y en estos momentos lo cierto es que Irán, si no deciden tirar la toalla y reconsiderarse como un ramito de olivo, a ver, venid aquí, salid de esto, os vaya a sacudir mucho más. Si no deciden rendirse, por humillante que sea, pues les aguarda un futuro muy, muy negro. Y sí, estoy de acuerdo con vosotros en que habrá una barra antes de volver a subirla, porque ahora Israel y Donald Trump están olfateando sangre y eso no les va a incitar la moderación, sino todo lo contrario. ¿Y Juan Carlos, sobre la conexión con otros conflictos? Pues por no ir lejos, como pueda ser el tema de Ucrania o el posible tema de Taiwán, creo que aquí todo el mundo, y creo que también hace 3 años, están apuntando y tomando nota de quién es un verdadero amigo, un verdadero aliado, cómo se comportan respecto de los acuerdos pactados y aquellos que están dispuestos a cumplir llegados momentos de tensión, y cómo responden los demás en función de todos estos escenarios. Ciertamente, respecto de la situación, no voy a decir de Irán, porque tal vez pueda ser más útil el hecho de, paradójicamente, tratar de frenar las ansias de poder de la Guardia Revolucionaria y tener ahí a los ayatolás controladitos. Probablemente por eso no le han liquidado a un muchacho que está como Dead Man Walking ahí, que es el Ayatollah Khamenei. Y dentro de lo que es el ámbito de Estados Unidos tiene sus propias debilidades respecto de esos MAGA pacifistas y esos MAGA que estamos a tope con Israel, haga lo que haga y estamos ahí, con lo cual ahí tienen esa dualidad de ¿qué quieren? ¿Ser el policía del mundo o quieren ser el aislacionista del mundo y meterse en el caparazón y dedicarse a sus cosas, como sucedió en los años 20 con aquellos presidentes republicanos, Harding, Coolidge, Hoover, hace prácticamente un siglo, más o menos? Y en Israel, más allá del hecho de que de aquí a un año hay elecciones, sí o sí, recordar que ciertamente hace 20 años que no hay elecciones en eso que se llama Palestina, así que este tema tiene que dar algún tipo de cierre, algún tipo respecto de que toda la gente que está en una situación complicada pueda volver a tener una vida normal, la gente que está desplazada del norte pueda volver a sus casas, la gente de los kibbutz, incluyendo mi amigo Moshe Moti Rosen, que todavía arrastra las heridas del 7 de octubre, pueda volver a su kibbutz Nir Yitzhak, que está cerca de la frontera con Gaza.
todo esto, ciertamente, sin detrimento del hecho de que hay gente que seguro que dirá, es que son los intereses de Netanyahu. Me da igual Netanyahu, lo que me importa es que la gente del entorno pueda tener una vida ordenada, que es lo que le desearía ciertamente a los de Irán, y por eso preferiría que tuvieran un régimen más o menos ordenado. Pero como ha dicho Estrategias, es algo que deben de tener ellos mismos, y verán a ver cómo lo pueden hacer, porque como dijo Gandhi, no te preocupes, los imperios pueden brillar en algún momento, pero al final siempre caen. Vamos a ver alguna pregunta más por ahí. Bueno, la posibilidad de una bomba sucia es algo que que sería lo más fácil que podría hacer ahora Irán, ¿no? Pero eso sería el fin, ¿no? Que eso sería una respuesta que, claro, sería un ataque nuclear. Sucio no sería una gran detonación, pero estaríamos ante un ataque nuclear, ¿no? Ahí vosotros qué opináis los tres. Yo creo que no será un escenario casi del fin del régimen, ¿no? También, es decir, desesperación completa, ¿no? ¿Las estrategias? Hay una Sería cosa mucho que más sencillo clara. y mucho más contundente Mejor. y mortífero utilizar algún tipo de armas químicas, neurotóxicos. Es cierto que Irán tiene Sí, ¿me oís bien? un arsenal importante de guerra bacteriológica. Decía que para utilizar... No, que te oímos. Sí, Juanco, está oído. Lo de las armas químicas, sí. Sí, estrategias. Es cierto que en la guerra Irak-Irán Irán ya disponía de este tipo de sustancias. En la base de Masyaf en Siria, durante el régimen de Assad, esa base estaba controlada por miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, y ahí se estaban experimentando con armas de destrucción masiva, en este caso bacteriológicas y químicas. Y de hecho hay informes en los que habla claramente de que Irán estaría experimentando con dos sustancias, una muy conocida, que hay una pandemia en Estados Unidos de este tipo de adicción, es un narcótico, Penta, no voy a decir el nombre completo, ya sabéis cómo acaba, para colocarlo en drones, en cápsulas en drones, y lanzar ataques desde los drones para, desde una altura determinada, dejarlo caer sobre la población, y que, claro, esa sustancia al contacto con la piel puede llegar a ser mortal. En dosis, incluso pequeñas, puede llegar a ser muy mortal. Esto por este lado. Luego también hay una parte de lo que no hemos comentado, que el uranio, esos 60% enriquecido de uranio, donde está, se ha transportado a otros sitios, está guardado, lo han enterrado. Irán sigue teniendo el uranio, es decir, se ha destruido Natanz, se ha destruido Fordow, Isfahan, pero siguen teniendo uranio. ¿Ese uranio se puede colocar en una cabeza de guerra de un misil balístico que tiene Irán? Sí. ¿Por qué? Porque en esta última semana han estado atacando con misiles, con cabeza de fragmentación, es decir, cabeza con bombas de racimo. Lo mismo que colocan este tipo de artefacto, pueden colocar uranio dentro y que se abra al impactar y esparcirlo sobre una ciudad como Tel Aviv, y sería el efecto más o menos muy parecido. Lo que pasa es que no habría hongo nuclear, pero una contaminación radiactiva bastante importante, con lo cual es un riesgo que siempre va a estar ahí. Que lo vayan a hacer, saben que sería el fin del régimen, es decir, volvemos a lo mismo. Utilizar ese tipo de armamento es el fin de cualquier régimen a día de hoy, ya sea Corea del Norte o sea quien sea. La respuesta internacional sería inmediata y entraríamos en una situación que no habíamos visto nunca, pero bueno, el resultado es que Irán no podría enfrentarse a todos a la misma vez. Lo cierto es que en tiempos de Obama el régimen de Bashar al-Assad utilizó fósforo blanco y la reacción no fue tan buena como hubiera meritado el uso de armas de destrucción masiva, pero esperemos que en el caso de una hipótesis nuclear, entonces ahí el mundo sí tenga su hora buena. Pero ciertamente con el uranio está la derivada venezolana, con el representante para América Latina de Hezbollah y de Irán en suma, como es el señor Maduro. Y en cualquier caso, si hubiera esa circunstancia sobre Tel Aviv o Haifa o en cualquier lugar, incluso en el Negev, habría una doble vertiente. Una, que estarían reconociendo que querían el arma nuclear, porque estarían diciendo sí, hemos sido nosotros. Y segunda, que le demostrarían que les da igual Judea, Samaria, Gaza, porque Israel cuenta con un 20% de población árabe y un 18,5% de población musulmana.
y la cercanía en kilómetros de Cisjordania, de Siria, del Líbano, tendría afectación en población árabe, musulmana. Vamos, que habría daños colaterales que igual los ayatolás les importa muy poco porque serían mártires, pero creo que al resto del mundo sí le importaría el hecho de que sería un ataque contra la humanidad en su máxima expresión, por lo cual no lo veo. No, yo creo que es que al final las armas nucleares son están hechas ya creo que para no usarse. Ojalá lo veamos así. Irán aún ha dado orden de acabar su guerra con Israel por medio de Hamás y los rehenes en la franja de Gaza. ¿Acaso Israel va a renunciar y dejar respirar al régimen sin cumplir este objetivo? Bueno, yo creo que Hamás se le escapó un poco de la mano en su momento. Hay 50 rehenes todavía en manos de Hamás y aliados. No sé hasta qué punto Hamás es realmente ya un brazo ejecutor o ya vive autónomamente. Bueno, sobrevive, mejor dicho. Bueno, esto va a ser un golpe importante para Hamás, ¿eh? Se dice que de esos 50, 20 estarían vivos y 30 serían cadáveres, como la última operación que se han rescatado 3 cadáveres. Sí, pero fijaros un detalle, Juan Carlos y Juanjo y Francisco. El hecho de que ahora Irán vaya a tener un problema económico porque todo el gasto fordó 500.000 millones de dólares, todas las instalaciones que se le está destruyendo es un gasto de recuperación para el régimen importante. Los primeros que van a sufrir la crisis o la contracción económica van a ser los proxies, es decir, Hezbollah no va a tener armas, no va a tener dinero, los hutíes tampoco, porque ahora los misiles que se fabriquen van a tener que ser para recuperar el estocaje iraní, y Hamás ni qué decir. Hamás ha sido el tonto útil de la historia, en el que hace poco, además, en el búnker donde estaba el hermano de Yahya Sinwar, Mohammed Sinwar, debajo del hospital europeo, se encontraban documentos de inteligencia muy importantes en los que el plan del 7 de octubre conformaba parte de un ataque conjunto entre Hamás, Judea y Samaria, la zona de las milicias que hay allí también, Hezbollah, las cativas iraquíes, e Irán lanzando misiles balísticos a la misma vez. Esto era lo que le pedía Yahya Sinwar al régimen de los ayatolás. Cuando nosotros lancemos el ataque, vosotros atacáis con los misiles balísticos y destruimos a Israel. Lo que pasa que algo debió de ocurrir ahí en el último momento, que Hassan Nasrallah decidió no lanzar el ataque desde el norte, y el general Sari Sadet, que era el jefe de la fuerza aérea y responsable de los misiles balísticos, tampoco pulsó el botón para lanzarlo, con lo cual en cierta parte yo creo que estamos viendo también la parte del ataque a Irán por parte de Israel como una extensión de la guerra por el 7 de octubre. Y vamos a la última pregunta. Ha sido la única. ¿Sigue siendo el Iron Dome o es coladera Dome? Para estrategias, bueno, para todos. Yo creo que hay que. Yo creo que mantiene más del 10% o sea, un 10% de error. El resto, por tanto, va bien, un 90% tenía de eficiencia, ¿no? Si te lanzan 500 de una vez, es imposible pararlos todos. Si te lanzan 5, no sé, estrategias que estás más a los porcentajes, pero yo creo que ronda el 10%. Ahí estaría la puntualización previa respecto de que es un sistema tricapa. Y decir Iron Dome es un... Sí, bueno, sí, está el Aón de David y el tema de que todo el mundo esté diciendo Iron Dome es porque, bueno, pues hay sitios donde gente que se supone que tiene experiencia gran militar, pues no sabe que el Iron Dome no está hecho para ese tipo de amenazas, ¿no? No, es para cohetes. Claro, entonces, bueno, ahí está el Iron Dome, que está para cohetes, para drones, para incluso morteros. Y luego tenemos ahí el sistema Barak 8, el sistema Onda de David, tenemos el sistema Patriot, el PAC-2, que no es la última versión, que es el PAC-2, el sistema Arrow 2 y 3. Se habla de que el 4 está operativo, pero oficialmente no se ha dicho, una versión muy avanzada del sistema Arrow, y el sistema TAD. Evidentemente ningún sistema es infalible, pero aún así las tasas de acierto han sido increíbles. No se ha destruido Tel Aviv, no se ha destruido Haifa. En cambio, Teherán, los únicos aviones que vuelan ahora mismo en Israel son los que van a Teherán. Con lo cual, las defensas antiaéreas de Teherán, nulas.
imposible parar, silos de misiles destruidos, Guardia Revolucionaria destruido los cuarteles, la inteligencia iraní destruida. Es una auténtica sangría, no solamente por el ataque aéreo hacia Irán, sino también por los miembros del Mossad que están trabajando sobre el terreno, que esto también ha sido un punto importante, ¿no? En tema de Irán podría seguir haciéndole daño a Israel con los misiles balísticos, sí, es cierto. De hecho, yo creo que esta noche o mañana seguiremos viendo lanzamientos de misiles, pero poneros en un detalle. Primer día, 200, después 100, después 50, después 40, 30. Ahora estamos a 1, 2 o 5 o 10 diarios. No, se están quedando sin lanzaderas. Yo creo que la clave son las lanzaderas, no tienen tantas. Y claro, cada vez que lanzan un misil es una lanzadera que pierden. Sí, no, porque lo detectan. Y van a se detecta desde satélite, desde radares, se destruye y ya no van a lanzar más. Sí. Ahí puedo hacer eso es algo que comenté yo, vale. Puedes tener 1.000.000 de balas, pero si no tienes una pistola. Claro. Sí. Lo que está claro es que en este tema, ¿no? de la apuesta por los misiles en vez de la aviación, está muy bien cuando el enemigo no tiene un sistema defensivo como el que tiene Israel. ¿Qué hubiese pasado a un país, ¿no? Arabia Saudí, si le cae esta lluvia, ¿no? Claro. Muchos más misiles, pero necesitarían tiempo y bajo las lluvias. Juanjo, tienes que conectar por cable la próxima vez. El cable es el amigo del youtuber. Si cortas la cámara te va a ir el ancho de banda mejor. Quita la cámara. Irán, creo que por el poder no puede hacerse bajo unidad. Yo creo que Juanjo, si quita la cámara, le puede tener más ancho de banda. Sí, o bajar la calidad. Bueno, mira, no hay que ir muy lejos, Francisco. ¿España podría haber parado un ataque así que hubiese venido desde África? No. No, que va, ninguno. No te digo yo. Ninguna oportunidad. No, ya he bajado la calidad. No, bueno, ya tenéis bajada. Vale, perfecto. Estábamos comentando el hecho de que España no tenemos defensas. Tenemos 2 baterías Patriot y una está en Turquía, o sea que vamos bien. Vamos muy bien. Pues nada más, muchas gracias a los 3, a Juan Carlos como siempre, un habitual, a Juanjo, espero que vuelvas más veces. Soy yo el que no te llamo porque ya no me da la vida de otra gente. Y Estrategias, gracias por encontrar una pausa en tu tiempo que tienes día y noche. No. Yo siempre tengo tiempo para ti, Francisco, lo que pasa que ya sabes que estamos súper ocupados, pero yo siempre recomiendo tu canal y bueno, avísame cuando estéis en directo y cuando yo acabe os mando gente y sin problema, pero de verdad, Francisco, muchas gracias por haberme abierto las puertas de tu casa hace ya 625 días y estar aquí. O sea que muchísimas gracias, de verdad. Pues enhorabuena por tu éxito y a alguno de los que ve Estrategias que siga ver un artista. Sí, ¿vale? Además se lo digo a todos, que siempre vengan por aquí. Pues gracias. Carlos, me alegro de verte y Juanjo también, me alegro un montón de veros. Sí, bueno, muchas gracias a todos. Y me despido de todos vosotros, como siempre, agradeciendo que estéis aquí. Espero que os haya gustado el programa. Y si es así, dar a me gusta, dejar un comentario y compartir. Gracias y hasta la próxima.